Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Reeducativa, la educación en todas sus formas. Esta vez para Valentino, una clase de matemática de nivel secundario. Seguimos trabajando con funciones. Hemos estado trabajando en clases y en videos anteriores con los conceptos de raíz de una función, de ordenada al origen de una función, y en esta ocasión nos ocupa lo que sería el dominio de una función. Entonces, tomando la definición que en la escuela, Valen, te han dado, vamos a desentrañar un poco este concepto de dominio y vamos a ver un caso práctico aplicado, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dice la definición: dominio de una función es el conjunto de todos los x que tienen un y. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de funciones, estamos hablando de valores de un eje de coordenadas que se corresponden con otro. En el valor horizontal tenemos las x, tanto positivas como negativas, recordemos. En el eje vertical tenemos los y. Y cuando marcamos un punto en ese espacio, cualquiera, por decir este, o por decir este, o por decir este, o por decir este, porque recordemos que estas rectas son infinitas, es decir que se proyectan infinitamente en todas las direcciones, o en las 4 direcciones, mejor dicho. Lo que estamos diciendo aquí es que para cada uno de estos puntos que marcamos, hay un valor en x, que puede ser un número, todavía no lo hemos definido, pero vamos a decir x1 o x sub 1, que si yo cuento, por ejemplo, de 1 en 1 va a ser 1, 2, 3, 4, por ejemplo, pero si cuento de 10 en 10 va a ser 10, 20, 30, 40, o si cuento de 1000 en 1000 va a ser 1000, 2000, 3000, 4000, o si cuento de 5 en 5 va a ser 5, 10, 15, 20, o sea, el valor se lo pongo yo a la escala. Esta distancia es lo que yo quiera, pero sí siempre tengo que respetar lo mismo. O sea, si esta distancia es 1, por decir, o 5 o 1000, no puede ser que después la misma distancia acá tenga 4. No, tengo que respetarla. Pero la escala la elijo yo. Una vez que la elegí, la tengo que respetar. Por eso puse acá valor x1, porque puede ser cualquiera de esos valores posibles de acuerdo a la escala que yo elija. Y lo que voy a estar diciendo, tuerce bastante derecho mi línea, es que a ese valor de x le va a corresponder y. Entonces, valor de x que tiene su coordenada x sub 3, x sub 4. En un ejemplo concreto, para que esto tenga algo de sentido. Si yo digo que un tanque de agua se va llenando y al cabo de 1 hora, entonces en X vamos a medir el tiempo en horas, carga 4 litros, y vamos a medir la capacidad en I, capacidad en litros, lo puedo medir en centímetros cúbicos, en milímetros cúbicos, en metros cúbicos, lo elegimos medir en litros, lo puedo medir en decilitros, centilitros, mililitros, lo elijo en litros, por eso aclaro qué es lo que mido y en qué unidad la mido, aclaro qué es lo que mido y que no lo voy a hacer en segundos, sino en horas. Entonces voy a decir que, por ejemplo, como dije recién, al cabo de 1 hora carga 4 litros. Y yo acá voy a tener entonces 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas que hayan transcurrido, voy a haber cargado, acá voy a tener 4 por 2, 8, y 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, perdón, 18. Ay, ¿qué estoy haciendo? 12, 1, 2, 3, 4, 5. Vale. 4 y 4, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, acá no estaría como bien ¿cómo se llama? La escala. Como la estamos haciendo a ojo, esto puede suceder. Si ustedes lo hacen con una hoja cuadriculada con regla, no les va a suceder eso. Bueno, entonces, venía diciendo, al cabo de 1 hora me cargo 4 litros, al cabo de 2 horas 8, y así a medida que va pasando el tiempo, cuando esté en este punto del tiempo, en horas, voy a estar en 4 horas que transcurrieron, el tanque habrá cargado 16 litros. Entonces, en Y tengo 16, en X tengo 4, y lo que estoy diciendo es que el par 4 y 16 se corresponden. 16 litros habrá cargado en 4 horas y al cabo de 4 horas habrá cargado 16 litros. No puede suceder que a 4 le corresponda el número 20, porque el número 20 ya le corresponde a otro valor de X, y entonces por eso hablamos de que es solo un valor en cada uno de los casos que corresponde a otro valor del otro eje. O sea, es solo un valor de X al que les corresponde un valor de Y, solo un valor de Y al que les corresponde solo un valor de X. No puede haber más de un valor que corresponda de un conjunto al otro. Y viceversa es lo mismo. Esto vale para funciones lineales, ¿sí? Porque después, si recuerdan algo de funciones cuadráticas, Valen, con vos que estuvimos viendo funciones cuadráticas, recordarás que la figura que se formaba era una parábola, y entonces cóncavo o convexo, o sea, que con la curvatura cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y lo que podíamos entonces ahí tener era, por ejemplo, vamos a hacer una así, acá, si te fijas, tengo más de un valor de Y, perdón, más de un valor de X para el mismo valor de Y. En esta línea, Y tiene el mismo valor acá que acá, mientras que no tiene el mismo valor que en X. Si acá X es, por decir, 1, 2, 3, y acá es menos 1, menos 2, por ejemplo, acá Y va a ser 1, 2, 3, 4, y para el valor 4 de Y va a corresponder el 3 de X, y va a corresponder el menos 2 de X a la vez. Eso va a pasar en función cuadrática. Pero acá no estamos en función cuadrática, estamos en función lineal. Y para hablar de función lineal, entonces vamos a decir esto que acabamos de decir. En la función lineal, a cada elemento del conjunto X le corresponde uno y solo un elemento del conjunto Y, y a cada elemento del conjunto Y le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto X. Si hasta acá vamos bien, entonces nos vamos adentrando un poco más en qué es este concepto de dominio. Como acabamos de ver, aquí vamos a tener rectas infinitas que se proyectan en todos los sentidos, en estas 4 direcciones, en ambos sentidos, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Siempre entre comillas, derecha, izquierda, arriba y abajo, porque esto es un dibujo que hacemos en el plano, y en el plano yo el plano lo puedo tener así, o lo puedo tener así, lo puedo tener así, y si dibujé acá una L, después va cambiando, ¿sí? Pero por convención solemos representar de manera horizontal a la X y de manera vertical a la Y. Hacia la derecha los números positivos, hacia la izquierda los negativos, hacia arriba los positivos de Y, hacia abajo los negativos de Y. Bien. Habiendo dicho esto, entonces pudimos observar en este eje de coordenadas cómo a cada par, a cada elemento de un grupo le corresponde solamente uno del otro. Y lo que podemos ver también es que todos los números positivos participan y todos los números negativos también. Pero acá lo que le vamos a prestar atención cuando hablamos de dominio es a los valores que
los valores que tiene X. No nos va a importar los valores que tenga Y, nos va a importar solo los valores de X. Y en ese caso entonces vamos a decir que ¿qué valor puede tener X? Bueno, puede tener todos los números positivos, puede tener todos los números negativos. Acá vemos el ejemplo que tiene el valor 4, por decir 1. Acá podemos decir que tengo el valor 6. Que lo voy a hacer todo con el mismo color así no es confuso. 6, por decir. Y acá tengo, por ejemplo, 1 menos 2. Y el siguiente es menos 3. Pero también puedo decir que esto, en vez de ser 1, este punto de acá no es 1, sino que es 0,5. Y entonces este va a ser 1. Y este va a ser 0,5, y este va a ser 2. Y este va a ser 0,5, y este va a ser 3. O este puede ser 0,7 en vez de 0,5. Y entonces este va a ser 0,14, perdón, 1,4. Y este va a ser 1,4 más 7. Y entonces puedo tener también de pronto agarrar este valor, que está entre medio del 2 y el 3. Y entonces es un número decimal. Y también es válido, porque al cabo, si volvemos al ejemplo del tanque de agua que se llenaba, yo puedo ver qué pasa al cabo de 4 horas, o puedo ver qué pasa al cabo de 4 horas y media, al cabo de un número que no es entero, sino que es decimal. Y eso también es válido para esta función. Va a haber un valor de I, va a haber una cantidad de litros que se van a poder cargar al cabo de 4 horas y media, 4 horas y media de X. Entonces tengo números positivos, tengo números negativos, tengo números enteros, tengo números decimales. Es decir, que ¿cuál puede ser el dominio de una función? Básicamente, el conjunto de los números reales. Todos los números reales. En la clase pasada, el video pasado, estuvimos trabajando con esto del conjunto de los números y habíamos visto cuáles eran los números reales, que abarcaba a todos estos y el conjunto también de los números racionales e irracionales. Es decir, por ejemplo, raíz de 2. Puede darse una función en donde yo tenga que al valor de X, a un valor de Y, le corresponde el valor raíz de 2 de X. Y va a ser una función válida también. ¿Y cuál es el resultado de raíz de 2? Bueno, puedo calcularlo y hacer un número con decimales, con coma, que siempre va a ser aproximado, no va a ser exacto. El número exacto es este, raíz de 2. Eso es un número, no me tengo que asustar. Así como 1 sobre 3 es un número, así como 2,7 es un número, así como pi es un número, raíz de 2 también lo es. Y puedo operar, puedo trabajar con ese número irracional, raíz de 2. Bien. Entonces, como decía, el dominio de una función en X va a ser el conjunto de todos los números reales. Ahora bien, dependiendo del caso particular que nos ocupe, puede que el mismo problema, por ejemplo, una situación problemática, puede que nos limite un poco esa posibilidad de que sea cualquier número real. Porque, por ejemplo, como estábamos viendo el ejemplo recién, si tengo tiempo, en cuánto tiempo tarda en llenarse un tanque, o cuánto tiempo tarda en vaciarse una pileta, ¿cuál va a ser la diferencia ahí? Si yo voy llenando un tanque, cuanto más tiempo pasa, más agua voy a tener. O sea que mi función va a ir creciendo. Ahora, si yo tengo una pileta que está rajada y está perdiendo agua, cuanto más tiempo pasa, menos agua va a tener. Entonces mi función va a ir decreciendo, ¿sí? Pero las dos son posibilidades que existen, digamos, en la vida real incluso, no solo en la teoría matemática, y lo que va a pasar es que yo no voy a poder tener ningún valor de X que sea negativo, porque yo no puedo tener menos 4 horas. El tiempo es positivo. Por lo tanto,
hay determinadas situaciones en donde vamos a tener que limitar esta posibilidad de los números reales y vamos a decir entonces que el dominio, y esto matemáticamente se escribe así, el dominio de una función es x tal que, o más que tal que, el dominio de una función es todos los valores de x que pertenezcan a los números reales. Eso es lo que dice simbólicamente ahí. Y puedo llegar a necesitar hacer la aclaración, voy a poner todo en el mismo color, que, ahí sí, tales que x sea mayor a 0. Incluso puede ser igual a 0, porque puede que no pase nada de tiempo y que la pileta tenga 50 litros. En el momento que se abrió la pinchadura, en esa micro milésima de instante antes que la pinchadura empiece a perder una milésima de gotita, un mililitro, hubo un momento en la historia en donde el tiempo empezó a perder y el tiempo era 0. Entonces puedo poner incluso que puede ser igual a 0. O puedo tener que decir que es mayor que 0. Por ejemplo, ese del tiempo es un caso. Pero entonces este va a ser el dominio de una función, salvo excepciones. La generalidad nos dice que el dominio de una función va a siempre, por definición, pertenecer a los números reales. Espero que hasta acá se haya entendido. Y entonces vamos a trabajar con una función que te voy a, Valentino, mandar por correo electrónico para que puedas ejercitar para la próxima clase y que puedan surgir dudas y consultarlas antes del próximo lunes. Por lo pronto, si no sos Valentino y estás viendo este video, puedes dejar tus dudas, consultas, sugerencias en los comentarios o en las redes sociales Facebook, Reeducativa Profes, e Instagram, Reeducativa. Valen, además de esas vías, tenés el WhatsApp. Así que bueno, espero que haya quedado claro hasta aquí y nos estaremos viendo la próxima semana.